Llevamos 3500 años excavando en busca de Moisés, el Sinaí entero, los archivos de Egipto, las tumbas del desierto, y cuanto más profundo cavamos, más borrado está, como si nunca hubiera dejado rastro, como si nunca hubiera existido. Déjame decirte algo que tardé mucho tiempo en ser capaz de decir en voz alta. Empecé en mi carrera creyendo que la arqueología terminaría confirmando los textos bíblicos. Esa era la promesa del siglo XX para alguien que estudiaba hermenéutica en los años 70. El texto y la pala se encontrarían, y en ese encuentro el texto ganaría. Los estratos de tierra revelarían lo que los manuscritos ya decían. Era una cuestión de tiempo, de fondos, de paciencia. Pasaron décadas, llegaron los resultados, y la tierra no dijo lo que el texto prometía. Spinoza lo advirtió 350 años antes de que los arqueólogos confirmaran lo mismo con estratigrafía. En el Tractatus, el capítulo 5 que ningún seminario enseña, propone leer la fuente original sin tradición encima. Leer el documento como documento, no como revelación. Tardé décadas en entender por qué ese método era tan peligroso para las instituciones. Lo que voy a mostrarte esta noche es el resultado de años de seguir la evidencia hasta donde lleva, aunque a donde lleva sea incómodo. Es la jornada de alguien que partió creyendo en una figura y terminó entendiendo algo más profundo, una idea. Y las ideas, como vas a ver, pueden ser más poderosas que cualquier persona que haya existido. Pero hay que llegar ahí, y el camino tiene 3 paradas que nadie te enseñó en catecismo. Primero, lo que los egipcios registraron y lo que no. Segundo, lo que 50 años de excavaciones en el Sinaí encontraron. Tercero, lo que el propio nombre de Moisés revela sobre cuándo y por qué fue inventado. Cuando llegues al final de las 3, ya no vas a poder ver la pregunta de la misma manera. Los egipcios eran obsesivos con los registros. No es una exageración académica. Es una de las características más documentadas de la administración faraónica. Todo quedaba escrito. Las victorias, las derrotas, las cosechas, los impuestos, las listas de esclavos, los tratados comerciales, los inventarios de almacén, incluso las plagas de langostas en determinadas regiones, en determinados años. Ramsés II, el faraón cuyo reinado coincide con la fecha en que la mayoría de los historiadores tradicionales ubican el Éxodo, es el monarca del que tenemos más registros en toda la historia del mundo antiguo. Abu Simbel, Kadesh, Amarna, los papiros administrativos de su cancillería. Ramsés II registró su propia derrota en la batalla de Kadesh como una victoria, porque los egipcios registraban incluso aquello que necesitaban reinterpretar, y en ninguno de esos registros hay 2 millones de hebreos esclavizados. No hay un líder llamado Moshe, no hay 10 plagas, no hay una salida masiva de trabajadores de los proyectos de construcción, no hay nada. Cuando descubrí eso por primera vez, no en un texto alternativo, sino en la revisión sistemática de los archivos que los propios especialistas en Egipto antiguo llevan décadas publicando, la reacción inicial no fue de indignación. Fue la reacción más desconcertante. Busqué el error en el archivo, no en mi expectativa. Quizás los registros estaban incompletos. Quizás la catástrofe del Éxodo era demasiado humillante para que los egipcios la documentaran. Eso explicaría la ausencia, ¿no? Pero aquí es donde entra un documento que destruye ese argumento. En unos minutos voy a mostrarte un documento egipcio que menciona esclavos semíticos por nombre, docenas de ellos, con sus nombres propios, y lo que falta en ese documento es más revelador que lo que tiene. El papiro Brooklyn, número de catálogo 35.1446, data de aproximadamente 1800 antes de nuestra era. Es una lista administrativa. 95 siervos de una noble egipcia.
De esos 95, 40 tienen nombres que los especialistas identifican como semíticos, nombres reconocibles como hebreos o protohebreos. 40, con sus nombres propios, registrados con la misma minucia que cualquier otro activo administrativo. Egipto sí registraba a los semitas en servidumbre, con nombres, con la precisión del contador que sabe que sin registro no hay control. La ausencia de Moisés no se explica por negligencia documental. Se explica por algo más incómodo. Hay algo más. Un objeto de piedra descubierto en 1896 por el arqueólogo Flinders Petrie en el yacimiento de Tebas, que en este momento tendría que cambiar permanentemente cómo entiendes la cronología del Éxodo. La estela de Merneptah, año 1208 antes de nuestra era. Una losa de granito negro de 2 metros y 40 centímetros de altura, con una inscripción del faraón Merneptah, celebrando sus victorias militares en Canaán. En esa inscripción aparece por primera vez en un documento histórico extrabíblico el nombre de Israel. Y lo que dice sobre Israel es esto: Israel está desolado, no tiene más semilla. No está en Egipto, no acaba de escapar, está en Canaán. Ha estado en Canaán el tiempo suficiente para que Merneptah lo trate como una potencia local que merece ser mencionada entre sus victorias militares. 1208 antes de nuestra era. Israel ya es un pueblo establecido en Canaán. Lleva generaciones ahí. Si el éxodo había ocurrido, si 2 millones de personas habían salido de Egipto y vagado 40 años por el Sinaí, tenía que haber ocurrido antes de esa fecha. Mucho antes. Y el Sinaí tendría que guardar 40 años de rastro de 2 millones de personas. Hay un artículo publicado en el diario más leído de Israel, escrito por el arqueólogo más respetado de Israel. Lo que dice en ese artículo, los israelíes no lo perdonaron. Lo van a entender pronto. El Sinaí fue excavado de manera sistemática durante 50 años. Desde 1956 hasta el año 2006, equipos israelíes, egipcios y multinacionales cubrieron el Sinaí casi en su totalidad. No fue una búsqueda casual. Fue una búsqueda activa, metódica, campamentos, cerámica, tumbas, pozos, los rastros inevitables que 2 millones de personas durante 40 años dejarían en cualquier terreno del mundo. El resultado fue publicado en el año 2001 por 2 arqueólogos israelíes. Israel Finkelstein, del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, y Neil Asher Silverman. El libro se llama La Biblia desenterrada. La conclusión: no hay rastro. No hay cerámica de origen hebreo del siglo XIII antes de nuestra era en el Sinaí. No hay tumbas, no hay pozos de agua excavados, no hay fogones. No hay un solo artefacto que corresponda a la presencia de una población semítica numerosa en esa región durante ese período. Aquí hay algo que necesitas entender para calibrar la magnitud de ese silencio. Los arqueólogos no esperaban pirámides ni ciudades. Esperaban lo que cualquier campamento humano deja inevitablemente: fragmentos de cerámica. 5.000 personas que acampan una semana dejan cerámica detectable 4.000 años después. Los neolíticos de hace 8.000 años dejan rastro. Los campamentos del Bronce Medio dejan rastro. 2 millones de personas durante 40 años no dejaron nada. Lo que estoy a punto de decirte tiene consecuencias para 3 religiones al mismo tiempo. En 1999, Zeev Herzog, arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv, uno de los hombres con más excavaciones en suelo israelí en la segunda mitad del siglo XX, publicó un artículo en el diario Haaretz, el diario de referencia intelectual de Israel, con una afirmación que la comunidad académica israelí conocía y que nadie en el periodismo popular había dicho con esa claridad. Las palabras exactas, en traducción, son estas:
Esto es lo que los arqueólogos hemos aprendido de nuestras excavaciones en la tierra de Israel. Los israelitas nunca estuvieron en Egipto, no vagaron por el desierto, no conquistaron la tierra en una campaña militar y no se la dieron a las 12 tribus de Israel. No lo dijo un académico extranjero. Lo dijo el arqueólogo israelí más respetado de su generación en el diario más leído de Israel sobre el suelo que él mismo había excavado durante décadas. El artículo generó cartas furiosas, acusaciones, demandas de retractación. Algunos colegas que dejaron de hablarle, no hubo refutación científica, hubo rechazo emocional. Y eso, más que cualquier otra cosa de esta historia, me dejó claro que el problema no era arqueológico. Hay 3 capas de silencio en esta historia. La primera ya la viste, los archivos egipcios. La segunda también, el Sinaí vacío. La tercera, cuando llegues a ella, va a ser la más difícil. Fue en un congreso de arqueología bíblica en el norte del país a principios de esta centuria. Una sala de conferencias con la luz de fluorescente que tienen esos espacios cuando el presupuesto universitario se acaba en los libros y no en la infraestructura. Yo tenía un café que se había enfriado durante la primera ponencia y no había conseguido reemplazarlo. Era el tipo de tarde en que uno asiste a congresos por disciplina académica, no por entusiasmo. El ponente era un arqueólogo israelí, un colaborador cercano de Finkelstein. Llevaba 10 años trabajando excavaciones en el Sinaí y Canaán. No era un hombre de gestos dramáticos. Presentaba sus resultados con la economía verbal del científico, que confía en que los datos hablan solos. Al final de su exposición, después de proyectar mapa tras mapa de excavaciones, resultado tras resultado de análisis estratigráfico, ausencia tras ausencia de cerámica hebraica del siglo XIII, dijo una frase que anoté en el Moleskine y que no he podido dejar de pensar desde entonces. Dijo: el silencio es la respuesta, no como poética, como conclusión metodológica. La ausencia sistemática de evidencia en exactamente los lugares y periodos donde la evidencia debería existir no es un vacío de información, es información. Es la respuesta que la Tierra da cuando se le hace la pregunta correcta. Esa noche, en el hotel, no dormí bien, pero no por lo que uno esperaría, no por la indignación de descubrir que algo que me habían enseñado no era verdad, sino por algo más incómodo. Pasé la noche buscando la falla en el método del arqueólogo, repasando mentalmente si había algún problema con la estratigrafía, con la datación, con los criterios de identificación cerámica, buscando el error en el instrumento, no en el resultado. A las 3 de la madrugada, sin haberlo encontrado, me di cuenta de qué estaba haciendo. Estaba haciendo lo mismo que el feligrés, que busca el error en el archivo antes de admitir que el archivo es correcto. El método era sólido. La ausencia era real. Bien, entonces los israelitas vinieron de Canaán, no de Egipto. Asunto resuelto, ¿no? Excepto que eso hace la pregunta más grande, no más pequeña. Porque si no vinieron de Egipto, si Moisés no los sacó de allí, ¿de dónde vinieron los israelitas? ¿Y quién era Moisés? La arqueología tiene una respuesta para la primera pregunta. La respuesta es extraordinaria. Los israelitas eran cananeos, no inmigrantes, no refugiados, no esclavos liberados de una tierra extranjera. Cananeos locales que en algún momento del periodo entre el 1200 y el 1000 antes de nuestra era comenzaron a diferenciarse de sus vecinos. Las excavaciones en las tierras altas de Canaán muestran más de 250 nuevas aldeas que surgen en ese periodo. La cerámica de esas aldeas es casi idéntica a la cerámica cananea de las llanuras. Las herramientas son las mismas. La arquitectura de casas de 4 habitaciones que caracteriza las aldeas israelitas es una evolución de patrones constructivos cananeos preexistentes.
El único marcador diferenciador que aparece consistentemente en los basureros de esas aldeas es uno que cualquier persona puede verificar en cualquier publicación arqueológica seria: ausencia de huesos de cerdo. Eso es lo que distingue a los israelitas de los cananeos en el registro arqueológico del siglo XII al siglo X. No la lengua. Hablaban una variante del cananeo. No la cerámica. Era casi idéntica. No la arquitectura. Un tabú alimentario. Los israelitas eran cananeos que decidieron no comer cerdo y desarrollaron una narrativa de origen que los diferenciara de sus vecinos. La narrativa del Éxodo, con Moisés al frente, fue construida después para darles una identidad fundacional que no dependiera de Canaán, para convertir a un pueblo de aldeanos cananeos en el pueblo elegido que había escapado de la más poderosa civilización del mundo. Pero la parte que más me costó aceptar no es el Sinaí. Es algo mucho más cercano. Es el nombre, el propio nombre de Moisés. Era verano de 2003. Una tarde calurosa en la biblioteca de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estaba preparando material para un nuevo curso sobre los orígenes del monoteísmo. Uno de esos cursos que uno diseña con más ambición que pragmatismo, convencido de que los alumnos van a querer seguir leyendo después de la clase. Buscaba fuentes sobre la relación entre el Egipto del Bronce Tardío y las culturas semíticas de Canaán. Encontré el libro de Donald Redford, Egipto, Canaán e Israel en la Antigüedad. Edición de Princeton, 1992. Un volumen grueso, del tipo que uno toma sabiendo que va a pasar horas con él. Lo abrí en la página 263. Ahí estaban a raíz. Redford documenta algo que los filólogos saben y que los catecismos no mencionan. El nombre Moisés, en hebreo Moshe, proviene de la raíz egipcia mes. En egipcio antiguo, mes significa nacido de o hijo de. Es el elemento central de una docena de nombres reales egipcios. Tutmosis, Tot-Emes, hijo de Tot. Ramsés, Ra-Emes, hijo de La. Ahmose, Ah-Ems, hijo de la luna. La Biblia, consciente de que el nombre sonaba egipcio, lo reinterpreta con una etimología hebrea en el libro del Éxodo. No saqué del agua, lo saqué, Moshe. El juego de palabras hebreo queda bien, pero el nombre, en su raíz, no es hebreo. El nombre del liberador de los hebreos de Egipto tiene raíz egipcia. En el nombre mismo está incrustada la respuesta a la pregunta de cuándo y cómo fue construido el personaje. 30 años de cátedra, cursos enteros sobre los orígenes del monoteísmo. Y nunca lo había visto así. El café se enfrió solo aquella tarde en la biblioteca. Lo miré enfriarse sin tener ningún interés en beberlo. Esta es la información que las escuelas teológicas no dejan enseñar. No porque sea falsa, sino exactamente por lo contrario. Pero Redford va más lejos, mucho más lejos que el nombre. Voy a mostrarte en un momento una historia que existía 700 años antes que la de Moisés. Palabra por palabra, cesto incluido. Sargón de Akkad, 2270 antes de nuestra era. Fundador del primer imperio multiétnico de la historia. En la tradición mesopotámica que documentamos desde los archivos acadios, la historia de su origen es esta. Su madre, una sacerdotisa que no podía reconocer al hijo, lo coloca en una cesta de mimbre cubierta de brea, lo pone en el río Éufrates. El bebé es encontrado y adoptado por Aki, un aguador. Crece para alcanzar el poder más alto del reino, una cista, un río. Una madre que no puede reconocer al hijo, una adopción por alguien de clase inferior, un destino extraordinario. Moisés nace 700 años después de Sargón. El libro del Éxodo lo coloca en una cesta de juncos cubierta de brea en el Nilo. Es encontrado y adoptado por la hija del faraón. Los especialistas en mitología comparativa del cercano Oriente Antiguo no llaman a esto coincidencia.
Lo llaman el motivo del niño expuesto, un patrón narrativo que aparece en múltiples culturas del Mediterráneo antiguo para marcar al fundador heroico que nace en circunstancias imposibles y supera el destino de su origen. El motivo existe porque funciona, porque la narrativa del niño abandonado que sobrevive tiene una resonancia emocional que trasciende la cultura. No necesitas que la historia sea original para que sea poderosa. Pero Redford hace una observación cronológica que va más allá del motivo del cesto. Los detalles geográficos del Éxodo, los nombres de las ciudades, la topografía de los territorios mencionados, la organización administrativa que describe, no corresponden al Egipto del siglo XIII antes de nuestra era. Corresponden al Egipto del período saíta, el siglo VII antes de nuestra era. El texto del Éxodo fue escrito con los detalles de una época que ocurrió 600 años después de los eventos que supuestamente narra. Eso no es un error, es una firma. Es el texto revelando cuándo fue escrito, no para documentar el pasado, sino para justificar el presente. Y ahí es donde aparece Jan Assmann. Pero antes necesito que entiendas por qué alguien necesitaría inventar a Moisés. Spinoza fue expulsado de la sinagoga de Ámsterdam en 1656 por decir exactamente lo que estoy diciendo ahora, no exactamente con las mismas palabras, con el mismo método. En el Tractatus Theologico Politicus, publicado de forma anónima en 1670, sin nombre de autor, sin ciudad de publicación, con un editor ficticio, porque Spinoza conocía perfectamente lo que le había pasado al último hombre que firmó este tipo de argumentos, hay un capítulo 5 que nadie enseña en los seminarios. En ese capítulo, Spinoza analiza la figura de Moisés no como revelación divina, sino como constructor de nación. El argumento es preciso. Moisés, según Spinoza, necesitaba fundar un estado sobre una autoridad que ningún ciudadano pudiera cuestionar. No podía fundar ese estado sobre su propia autoridad. Era un hombre, con las limitaciones de un hombre. No podía fundarlo sobre la autoridad de un consejo de ancianos. Los consejos son negociables, divisibles, corruptibles. Necesitaba una fuente de autoridad que estuviera por definición fuera del alcance de cualquier apelación humana. Necesitaba fundar el Estado sobre Dios. La ley de Moisés, en la lectura de Spinoza, no es una revelación divina. Es la constitución de un pueblo que aún no tenía tierra. Una constitución diseñada para sobrevivir sin territorio, sin ejército propio, sin instituciones políticas convencionales. Un código de identidad colectiva que pudiera mantenerse en la diáspora, en la esclavitud, en el exilio. Es, en ese sentido, la más sofisticada obra de ingeniería política del mundo antiguo. Y Spinoza lo dice con una admiración que incomoda porque no es compatible con la devoción. Hay algo que Spinoza dijo sobre Moisés en el capítulo 8 que no te he dicho todavía, pero llego ahí en un momento. Primero, Jan Assmann. Jan Assmann es un estudioso alemán de las religiones del Oriente Antiguo. En 1997 publicó un libro en Harvard University Press, titulado Moisés el egipcio. La tesis central del libro es esta: Moisés no es un personaje histórico, sino una figura de memoria cultural. La distinción importa. Un personaje histórico existe en el tiempo. Deja rastro. Los documentos de su época lo mencionan. Los lugares donde vivió guardan su huella estratigráfica. Los eventos que protagonizó tienen consecuencias verificables en la evidencia material. Una figura de memoria cultural hace algo diferente y más duradero. No existe en el tiempo. Existe en la mente colectiva de un pueblo que la necesita para saber quién es. No deja rastro en la tierra. Deja rastro en el comportamiento, en la identidad, en la manera en que un grupo se diferencia de todos sus vecinos.
Lo que Assmann llama la distinción mosaica es la idea central de lo que Moisés representa. La idea de un único Dios verdadero frente a todos los dioses falsos. La idea de que existe una diferencia absoluta, irreducible, entre la verdad y la mentira religiosa. Esta idea, dice Assmann, no existía en el mundo antiguo antes de Moisés. El politeísmo mediterráneo era tolerante por naturaleza. Podías incorporar dioses extranjeros a tu propio panteón sin conflicto lógico. El monoteísmo mosaico introduce algo que el mundo antiguo no había tenido: la intolerancia como obligación teológica. Eso es lo que Moisés hace. No liberar a un pueblo de Egipto, de lo que no hay evidencia. Crear una identidad que se define por la exclusión. Nosotros adoramos al único Dios verdadero, los demás adoran ídolos falsos. Esa distinción divide el mundo antiguo y sigue dividiendo el nuestro. Y aquí es donde la pregunta deja de ser histórica y se vuelve política. El contexto histórico en que los estudiosos de la Biblia hebrea ubican la redacción del Deuteronomio, el libro que más claramente construye la figura de Moisés como legislador fundacional, es el siglo VII antes de nuestra era, el reino de Josías. Judá, amenazada simultáneamente por el imperio asirio desde el norte y por el resurgimiento del poder egipcio desde el sur. Un reino pequeño, sin los recursos militares para competir con ninguno de sus vecinos, que necesitaba urgentemente una razón para sobrevivir que no dependiera del poder militar. El Deuteronomio describe a Moisés con la claridad de alguien que escribe hacia atrás. No documenta el pasado, justifica el presente. Le da a un pueblo amenazado una identidad que ningún conquistador puede quitarle porque no depende del territorio ni del ejército, depende de una relación con un Dios que eligió a ese pueblo antes de que existiera ningún faraón. Ya tienes todas las piezas, pero hay una última cosa que quiero mostrarte. Hay una sala en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla que tiene un olor específico. No el olor general del libro viejo que tienen todas las bibliotecas antiguas. Otro olor, más denso, más mineral, mezcla de cuero curtido, papel de trapo del siglo XVIII y algo que no sé nombrar con precisión, pero que reconozco cada vez que entro. El olor de las ideas que esperaron durante siglos a que alguien llegara a hacerles las preguntas correctas. Era una mañana de invierno. El frío de Puebla en enero entra por las ventanas coloniales con la tranquilidad de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Yo llevaba semanas trabajando en lo que eventualmente se convertiría en el artículo que me costó la cátedra. Buscaba ediciones del Tractatus de Spinoza anteriores al siglo XIX para documentar cómo había circulado en el mundo hispanohablante. Encontré una edición del siglo XVIII, encuadernación de cuero descascarado, el tipo de descascaramiento que ocurre no por abandono sino por uso, muchas manos durante muchos años. El olor de bodega que tienen los libros que han estado en algún sótano lo suficiente como para absorber el frío de la piedra. La abrí en el capítulo 8. En el margen, con la tinta café oscura del tipo de pluma de ave que ya nadie usa, alguien había escrito una sola palabra: peligroso. Una palabra, sin fecha, sin firma, sin contexto que explicara qué exactamente le pareció peligroso al lector anónimo de 200 años antes. Sonreí, porque la nota seguía teniendo razón. Lo que Spinoza escribe en el capítulo 8 del Tractatus es esto: el Pentateuco, los 5 libros que la tradición atribuye a Moisés, no pudo haber sido escrito por Moisés. Los textos hablan de Moisés en tercera persona. Narran la muerte de Moisés. Describen lugares y costumbres que solo podían ser descritos por alguien que vivió siglos después de los eventos narrados. Spinoza lo escribe en 1670.
Los arqueólogos del siglo XX tardan 300 años más en confirmar la misma conclusión desde la estratigrafía. El lector anónimo de la Palafoxiana tenía razón al escribir peligroso. No porque la idea fuera falsa, porque era exactamente lo contrario, porque era demostrable. Las ideas peligrosas no son las que no se pueden probar, son las que sí se pueden probar. ¿Qué queda sin Moisés? Es la pregunta que me hago desde aquella noche en el hotel después del Congreso, desde la tarde con el libro de Redford, desde la mañana en la Palafoxiana con la nota de un lector que ya murió. La respuesta que encontré no es la que esperaba. Queda algo más grande. La narrativa del Éxodo funciona precisamente porque captura una verdad emocional que trasciende la historia. Opresión, liberación, ley, tierra. Esa secuencia no describe lo que le pasó a un grupo específico de personas en Egipto en un siglo específico antes de nuestra era. Describe la experiencia humana de cualquier pueblo que ha vivido bajo dominio ajeno y ha necesitado una razón para creer que la libertad era posible. El Éxodo fue citado por los esclavos africanos en América del Norte en el siglo XVIII, por los movimientos anticoloniales del siglo XX, por comunidades que nunca habían estado cerca de Egipto y que reconocieron en esa historia su propia experiencia de opresión y esperanza. Si Moisés fue construido por un pueblo que necesitaba sobrevivir, esa construcción fue uno de los actos más extraordinarios de ingeniería cultural de la historia humana. Un personaje tan bien diseñado que 2500 años después sigue dando a comunidades una narrativa de identidad que ningún arqueólogo puede excavar y ningún conquistador puede quitarles. La pregunta de Moisés, ¿cómo construye un pueblo su identidad desde cero sin tierra ni ejército?, sigue siendo la pregunta política más urgente del siglo XXI. La Palestina de hoy, los kurdos, los tibetanos, todos enfrentan versiones de lo que los autores del Deuteronomio respondieron en el siglo VII antes de nuestra era. Y Spinoza, en el capítulo 5 del Tractatus, dice algo que me parece más perturbador que cualquier revelación arqueológica. La sacralidad de un texto no depende de su historicidad. Depende de su capacidad de transformar. Un texto que da una identidad que sobrevive la destrucción del templo y la dispersión del territorio, que 2000 años después sigue siendo el relato fundacional de 3 religiones con miles de millones de seguidores. Ese texto no es sagrado porque describa eventos que ocurrieron. Es sagrado porque hace que ocurran eventos. Crea realidad en vez de registrarla. Spinoza lo entendía. No lo dijo como consuelo, lo dijo como análisis. Y la distinción importa. Dejé de buscar a Moisés el hombre hace tiempo. Empecé a entender a Moisés la idea. Y la idea es más poderosa que cualquier persona que haya existido. Pero eso me deja con una pregunta que no puedo resolver solo. Si las narrativas que dan identidad a los pueblos funcionan independientemente de su historicidad, ¿qué responsabilidad tenemos quienes sabemos que son narrativas? Las enseñamos como historia cuando sabemos que no lo son, porque la función que cumplen es real. O las enseñamos como lo que son, construcciones humanas extraordinarias, y confiamos en que la verdad no destruye el valor. Llevo años con esa pregunta. Todavía no tengo una respuesta que me satisfaga. 3500 años de excavaciones. Cero evidencia de Moisés el hombre. Evidencia infinita de Moisés la idea. La evidencia habla por sí sola. ¿Qué decides hacer tú con eso? Nos vemos pronto.